Existe una ley que gobierna el cosmos desde el principio del tiempo. La luz siempre precede a la oscuridad, pero la oscuridad siempre regresa. No como una opción, no como una posibilidad, como una certeza absoluta. Y cuando regresa, lo hace con una precisión quirúrgica, borrando todo rastro de consuelo, de esperanza, de certidumbre. Hubo una profecía que la humanidad decidió olvidar, enterrar bajo capas de escepticismo y confort moderno. Pero los antiguos textos la preservaron, los santos la temieron, y los que la estudiaron en silencio comprendieron algo terrible. No se trataba de una metáfora. Los 3 días de oscuridad. Una advertencia que aparece fragmentada en distintas épocas, en diferentes voces, pero siempre con la misma anatomía del terror. 3 días en los que el sol se negará a salir. 3 días en los que la electricidad, las velas, cualquier fuente de luz creada por manos humanas, se extinguirá como si nunca hubiera existido. 3 días en los que las puertas selladas serán la única barrera entre la vida y algo que los textos se niegan a nombrar directamente. La primera mención surge en el Éxodo, la 9ª plaga de Egipto. 3 días de oscuridad tan densa que las escrituras dicen que podía tocarse, sentirse, como si fuera una sustancia física que se metía en los pulmones. El faraón había resistido 8 plagas, ranas, langostas, úlceras, granizo que caía como fuego congelado. Pero cuando llegó la oscuridad algo cambió. Los egipcios no podían moverse. Estaban paralizados en sus propias casas, sintiendo la presencia de algo más en las tinieblas. Solo los israelitas tenían luz en sus hogares. Una división quirúrgica entre los marcados y los abandonados. Pero eso fue solo el ensayo. Siglos después, en el año 33 de nuestra era, mientras un hombre agonizaba clavado en una cruz en las afueras de Jerusalén, el cielo se oscureció al mediodía. No fue un eclipse. Los eclipses duran minutos. Esto duró 3 horas. El historiador Talo, un pagano que no tenía interés en validar el cristianismo, registró la anomalía. La llamó la oscuridad más inexplicable. En Grecia, en Roma, en Egipto, los escribas anotaron lo mismo. El sol murió en pleno día, y cuando regresó, el velo del templo se había rasgado de arriba abajo. Los muertos caminaban por Jerusalén. La realidad misma había sufrido una fractura. Avanzamos hasta el siglo XIII. Santa Hildegarda de Bingen, mística alemana, médica, compositora, una mente que la Iglesia no pudo ignorar ni silenciar, tuvo una visión. Vio un tiempo futuro en el que la humanidad alcanzaría su punto máximo de arrogancia tecnológica y moral. Y en ese momento vendría una purificación, no por agua, como en los días de Noé, por oscuridad. Una oscuridad que llegaría sin aviso, que duraría exactamente 3 días. Y durante esos 3 días, demonios liberados recorrerían la tierra buscando a los que no estuvieran protegidos por fe y obediencia. Ella advirtió: no miren por las ventanas, no abran las puertas, sin importar qué voz suplique del otro lado. Santa Hildegarda no fue la única. En el siglo XIX, en Irlanda, la beata Anna Maria Taigi experimentó visiones tan vívidas que la Iglesia Católica inició 3 investigaciones separadas. Cada vez concluyeron lo mismo: esta mujer no estaba loca. Sus profecías eran demasiado consistentes, demasiado detalladas. Describió los 3 días de oscuridad con una precisión clínica. Dijo que comenzarían después de una serie de guerras sin precedente, después de que la humanidad cayera en una apostasía global. El evento sería anunciado por una cruz roja en el cielo. Luego vendría la oscuridad. Durante esos 3 días el aire estaría envenenado. Respirar afuera significaría muerte instantánea. Solo las velas de cera de abeja benditas arderían dentro de las casas selladas. Nada más, ni linternas, ni electricidad, ni fuego común. Y afuera, en la oscuridad, criaturas que ella no pudo describir con palabras humanas recorrerían las calles. En Francia, Marie-Julie Jahenny, estigmatizada y visionaria del siglo XIX, repitió la misma advertencia con variaciones inquietantes. Ella añadió un detalle: 2/3 de la humanidad perecerían durante esos 3 días. No por las criaturas solamente, sino por el terror mismo. Personas que abrirían las puertas por curiosidad. Personas que mirarían por las ventanas. Personas que perderían la fe en el minuto 42 del segundo día y saldrían gritando hacia la nada. Y nunca regresarían. Padre Pío, el santo italiano del siglo XX, un hombre que llevaba las heridas de Cristo en su propio cuerpo, también habló de esto.
no en sermones públicos, en conversaciones privadas, en cartas que solo se hicieron públicas décadas después de su muerte. Describió la misma secuencia: señales en el cielo, una oscuridad total, la necesidad absoluta de permanecer dentro con velas benditas y agua bendita. Advirtió que sería peor que cualquier guerra, peor que cualquier pandemia, porque no habría lugar para esconderse excepto en la fe. Y para muchos esa fe ya no existiría. Entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer: ¿por qué esta profecía aparece una y otra vez, en diferentes épocas, en diferentes continentes, en labios de personas que nunca se conocieron entre sí? Podríamos descartarlo como histeria colectiva, pero la histeria colectiva no produce consistencia narrativa a través de 8 siglos. No produce detalles técnicos idénticos en visiones separadas por 1000 kilómetros y 300 años. La ciencia moderna nos ha enseñado a desconfiar de lo que no podemos medir. Pero aquí está el problema. Cada una de estas visiones ocurrió antes de que existiera la posibilidad de comunicación global instantánea, antes del Internet, antes del telégrafo. Hildegarda no pudo haber leído a Yageni porque Yageni nació 600 años después. Y sin embargo, las advertencias coinciden hasta en los detalles más pequeños. Las velas deben ser de cera de abeja pura, no de parafina, no sintéticas. ¿Por qué esa especificidad? Los textos no lo explican, solo insisten: las ventanas deben cubrirse completamente, no con persianas, con mantas, con madera, con cualquier cosa que impida ver hacia afuera, porque lo que estará afuera no debe ser visto por ojos humanos, y las puertas selladas, no cerradas, selladas, porque vendrán voces, voces de seres queridos, voces de niños llorando, voces perfectas, indistinguibles de las reales, y quien abra, quien ceda a la compasión instintiva, no volverá a ver el cuarto día. Los escépticos argumentan que estas son simplemente proyecciones del miedo medieval a los eclipses, a los fenómenos astronómicos malentendidos. Pero esa explicación se desmorona bajo el peso de las especificidades. Un eclipse no requiere velas benditas. Un eclipse no mata a 2/3 de la humanidad. Un eclipse no viene acompañado de criaturas que raspan las ventanas y susurran los nombres de los que están dentro. Entonces, ¿qué explica la consistencia? Una posibilidad que los teólogos contemporáneos evitan discutir públicamente es esta: las visiones no son predicciones, son memorias. Memorias de algo que ya ocurrió en un ciclo anterior de la historia humana. Algo tan traumático que quedó grabado en el inconsciente colectivo de la especie, manifestándose como profecía en las mentes sensibles. Los antiguos textos mesopotámicos hablan de periodos de oscuridad que precedieron a las grandes inundaciones. Los textos védicos de India describen un Kali Yuga, una era de tinieblas que llega cuando el Dharma cae por debajo de un umbral crítico. Los aztecas creían que el sol necesitaba ser alimentado con sangre porque ya había muerto 4 veces antes, y cada muerte del sol significaba el fin de una era completa. Pero esa interpretación, aunque fascinante, no resuelve el problema central. Si es una memoria, ¿por qué los santos católicos del siglo XIX la experimentaron como algo futuro? ¿Por qué Padre Pío, en pleno siglo XX, advirtió que aún no había llegado? La respuesta más inquietante es también la más simple, porque todavía no ha sucedido, no en esta iteración de la civilización. Y las señales de su proximidad son exactamente las que los videntes describieron. Guerras globales que remodelan continentes, colapso de estructuras morales que parecían eternas, tecnología que avanza tan rápido que la ética no puede seguirle el paso. Una generación que puede comunicarse instantáneamente con cualquier persona en el planeta, pero que no puede mantener una conversación cara a cara sin ansiedad paralizante. Idolatría disfrazada de individualismo, orgullo presentado como empoderamiento, y una burla sistemática de lo sagrado, no por malicia necesariamente, sino por olvido, por la convicción de que lo antiguo es sinónimo de falso. Santa Hildegarda dijo que la oscuridad vendría cuando la humanidad hubiera alcanzado su punto máximo de confianza en su propio poder. No cuando fuera más débil, cuando fuera más fuerte, cuando los humanos se sintieran dioses. Mira a tu alrededor. Estamos editando genes humanos, creando inteligencias artificiales que escriben poesía y diagnostican cáncer mejor que los médicos. Hemos puesto máquinas en Marte. Estamos hablando seriamente de colonizar otros planetas, de vencer a la muerte misma mediante la transferencia de consciencia. La portada de cada revista tecnológica promete que la inmortalidad está a solo 20 años de distancia. Cada década, ese número se mantiene en 20,
Y mientras tanto, las tasas de suicidio siguen subiendo. La soledad es una epidemia oficialmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Las tasas de natalidad colapsan en todos los países desarrollados. La gente tiene más conexiones digitales que nunca, pero menos amigos reales. Más información, menos sabiduría. Más opciones, menos satisfacción. Más poder, menos significado. Este es el patrón exacto que los videntes describieron. No un colapso externo primero, un colapso interno. Un vaciamiento del alma colectiva, y solo entonces, cuando la arrogancia alcance su cenit perfecto, vendrá la corrección. Los 3 días de oscuridad no son un castigo arbitrario, son una respuesta matemática. Cuando un sistema se aleja demasiado del equilibrio, la naturaleza lo corrige violentamente. Un bosque que crece demasiado denso necesita un incendio para regenerarse. Una fiebre mata la infección. Y una civilización que olvida completamente de dónde vino, que borra toda conexión con lo trascendente, necesita ser reiniciada. Pero aquí está el detalle que separa esta profecía de todas las demás. No es democrática. No todos sobreviven simplemente por ser buenos o morales según estándares humanos. Las instrucciones son claras y no negociables. Velas de cera de abeja benditas. Agua bendita. Crucifijos. Rosarios. Fe activa, no nominal, puertas selladas, ventanas cubiertas. Oración constante durante 3 días completos sin interrupción. Esto ofende profundamente a la sensibilidad moderna. Suena arbitrario, casi cruel. ¿Por qué velas benditas específicamente? ¿Por qué no cualquier acto de bondad, cualquier demostración de humanidad? ¿Por qué solo los que siguen reglas religiosas específicas? La respuesta, según la teología que sostiene estas profecías, es que no se trata de reglas, se trata de reconocimiento. Las velas benditas no tienen poder mágico, son un símbolo de reconocimiento de que existe un orden superior, que la realidad no es neutral, que hay fuerzas que operan más allá del alcance de la ciencia materialista y que la protección contra esas fuerzas requiere alineación consciente con lo sagrado. En otras palabras, los 3 días de oscuridad son una prueba de humildad. Y la humildad no es una virtud que esta era cultive. Imagina por un momento que la advertencia es real, que dentro de esta década o la próxima, después de algún evento que reorganice completamente el tablero geopolítico, el cielo comience a mostrar señales extrañas. Auroras en lugares donde nunca han aparecido. Una cruz roja visible globalmente. Y luego, sin previo aviso, el sol simplemente no sale. En las primeras horas habría confusión. La gente revisaría sus teléfonos. Los noticieros intentarían explicarlo. Los científicos propondrían hipótesis. Tormenta solar masiva, anomalía atmosférica, fenómeno electromagnético sin precedente. Y todo eso sería ignorado instantáneamente porque los teléfonos dejarían de funcionar. Las plantas eléctricas se apagarían, los generadores fallarían, las baterías se agotarían en minutos, como si la energía misma estuviera siendo drenada por algo. Y entonces comenzarían los sonidos. Rasguños en las puertas, golpes suaves en las ventanas, voces perfectas. Tu madre llamándote por tu nombre, tu hijo llorando que tiene miedo, tu pareja rogando que abras, que algo lo está persiguiendo. Y sabrías, si hubieras leído las advertencias, que no es real, que es una prueba, pero el instinto humano es responder, proteger, ayudar, y ese instinto en esos 3 días sería la trampa. Los que abrieran las puertas encontrarían exactamente lo que las voces prometían, a sus seres queridos. Por 3 segundos, antes de que la ilusión se desvaneciera y lo que realmente estaba del otro lado se revelara. Y lo que es peor, los que quedaran dentro escucharían lo que sucede después. Los gritos, el silencio, el raspar que ahora viene desde dentro de la pared. Al segundo día, la desesperación sería total, sin electricidad, sin comunicación, sin forma de saber si alguien más está sobreviviendo. Las familias que se prepararon estarían reunidas, rezando en voz baja, cada hora más larga que la anterior. Los que no se prepararon estarían en completa oscuridad, sin velas, sin comida, sin agua bendita, escuchando cosas moverse en la negrura de sus propias casas. Porque según las profecías, las entidades no solo están afuera, están en todas partes donde la luz sagrada no las repele. Y luego está el detalle, que nadie menciona pero que está en todos los textos, el olor. Marie-Julie Jahenny dijo que el aire olería a azufre, Padre Pío dijo que olería a muerte, no muerte reciente, muerte antigua, como si algo que había estado enterrado por milenios
hubiera salido finalmente a la superficie. Al tercer día, según las visiones, todo alcanzaría su punto máximo. Las criaturas se volverían más desesperadas, los ataques a las puertas serían violentos, y algunos creyentes, incluso algunos preparados, cederían, no por falta de fe necesariamente, sino por agotamiento, por el peso psicológico de 72 horas de terror ininterrumpido. 3 días sin dormir, sin descanso, solo oración y vigilancia, y entonces, al amanecer del cuarto día, todo terminaría tan abruptamente como comenzó. El sol saldría, pero el mundo que iluminaría sería irreconocible. Las calles estarían vacías, 2/3 de la población desaparecidos. No cuerpos necesariamente, solo ausencia, casas con puertas abiertas y nadie dentro, autos detenidos en medio de las carreteras sin conductores, y los que sobrevivieron saldrían lentamente, parpadeando ante la luz, incapaces de procesar completamente lo que acaba de suceder. Las profecías dicen que después vendrá una era de paz, pero no porque la humanidad haya aprendido una lección, sino porque el número de humanos se habrá reducido a un tamaño manejable, porque los que quedan serán solo aquellos que demostraron estar alineados con algo más grande que ellos mismos. Y con menos personas, menos complejidad, menos tentaciones, será posible reconstruir algo parecido a un Edén temporal, hasta que, generaciones después, sus descendientes olviden, hasta que vuelvan a construir torres, hasta que vuelvan a declararse dioses, y el ciclo comience nuevamente. Pero hay otra interpretación, una que los teólogos más radicales proponen en conversaciones privadas. ¿Y si los 3 días de oscuridad no son un evento único? ¿Y si son una metáfora que se actualiza constantemente? ¿Y si cada generación enfrenta su propia versión de 3 días en los que todo lo que creían cierto se desmorona? Para algunos fue la peste negra, para otros las guerras mundiales, para otros el Holocausto. Y para esta generación, quizás será algo que aún no podemos nombrar porque estamos en medio de ello. Esa interpretación es más cómoda, más metafórica, más aceptable para mentes modernas, pero no explica la consistencia de los detalles físicos. No explica por qué cientos de santos y videntes insistieron en la misma cosa, velas de cera de abeja, no metáforas. Puertas selladas, no límites psicológicos. 3 días literales, no 3 eras históricas. Y no explica el hecho de que cada civilización antigua tiene una historia idéntica. Los mayas hablaban del final del quinto sol, los hindúes del Kali Yuga que termina en fuego y renovación, los nórdicos del Fimbulwinter, 3 años de invierno sin verano antes del Ragnarok, los aborígenes australianos de un tiempo de sueño que se invierte, diferentes culturas, mismo patrón, oscuridad, purificación, renacimiento. No es posible que todas estas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, inventaran la misma historia por coincidencia, lo cual deja 2 opciones. O todas están recordando el mismo evento ancestral, o todas están percibiendo el mismo evento futuro. Y si es futuro, si realmente viene, entonces la pregunta que importa no es ¿cuándo?, sino ¿estás preparado? Y aquí es donde la incomodidad se vuelve insoportable, porque prepararse requiere aceptar premisas que el mundo moderno ha rechazado completamente. Requiere aceptar que lo sagrado es real, que hay fuerzas más allá del alcance de la ciencia, que la fe no es un placebo psicológico sino una tecnología espiritual con efectos medibles, y requiere humildad, la admisión de que, a pesar de toda nuestra tecnología, de todo nuestro conocimiento, de toda nuestra arrogancia ilustrada, somos fundamentalmente vulnerables a cosas que no podemos controlar. Los preppers modernos almacenan comida, agua, generadores, construyen búnkeres, acumulan armas, y todo eso sería completamente inútil durante los 3 días de oscuridad, porque los generadores no funcionarán, las linternas se apagarán, y las armas no disparan contra cosas que no deberían existir. Lo único que funcionará según las profecías es la preparación espiritual. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe por dónde empezar con eso. Vivimos en una era donde meditar 5 minutos se considera un logro, donde leer un libro sin distracciones es casi imposible, donde la idea de rezar un rosario completo suena tan arcaica como usar una máquina de escribir. Y sin embargo, eso es exactamente lo que los videntes dicen que salvará vidas. No la inteligencia, no el dinero, no las conexiones, solo fe activa. Solo práctica espiritual real, no conceptos vagos sobre energía positiva y universo amoroso. Esto es lo que hace que la profecía sea tan aterradora para la mente moderna. No son dragones ni demonios. Es el requisito de su misión.
La exigencia de que reconozcas que no estás en control, que nunca lo estuviste, y que tu supervivencia depende completamente de tu disposición a confiar en algo que no puedes ver, medir o comprender. Para un ateo esto es imposible. No hay salida. Si los 3 días vienen, simplemente muere. No por castigo divino, sino porque se negó a aceptar las condiciones de supervivencia, como alguien que se niega a ponerse un chaleco salvavidas porque no cree en el agua. Para un agnóstico hay una pequeña ventana, un 3% de probabilidad. La posibilidad de que, cuando llegue el momento, cuando la oscuridad sea real y palpable, su mente finalmente acepte lo que antes rechazaba. Y en ese momento, si tiene velas y agua bendita guardadas por si acaso, podría sobrevivir. No por fe, sino por precaución pragmática que accidentalmente cumple con los requisitos. Pero para el creyente nominal, el que dice ser cristiano pero que no ha rezado en años, el que tiene un crucifijo porque su abuela se lo dio pero que nunca va a misa, las profecías son particularmente crueles, porque pensará que está preparado. Dirá soy católico o soy cristiano, como si fuera una membresía automática. Y cuando llegue la oscuridad, descubrirá que la fe nominal no es fe en absoluto. Es solo una etiqueta cultural, y las etiquetas no repelen demonios. Solo queda el creyente practicante, el que mantiene una relación activa con lo sagrado, el que reza regularmente, el que va a misa, el que toma en serio los sacramentos. Y según las profecías, ese será el que tenga las herramientas necesarias cuando llegue el momento. No porque sea mejor persona, sino porque construyó el músculo espiritual necesario para resistir 72 horas de terror absoluto sin quebrar. Y aquí está el giro final, el que nadie quiere considerar. ¿Y si la oscuridad ya comenzó? No físicamente, no todavía, pero metafóricamente. Una oscuridad cultural, una oscuridad psicológica. Una era en la que la verdad se ha vuelto relativa, en la que cada persona crea su propia realidad, en la que no hay norte compartido, en la que todo es cuestionable excepto el derecho a cuestionar. Los santos describieron una oscuridad que podía tocarse. Quizás lo que no entendieron, lo que no pudieron articular en el lenguaje de su época, es que la oscuridad no es solo ausencia de luz, es ausencia de significado, es nihilismo convertido en atmósfera. Es el vacío existencial que siente una generación que puede comprar cualquier cosa, pero que no sabe qué vale la pena comprar. Que puede ser cualquier cosa, pero que no sabe qué vale la pena ser. Y en esa interpretación, los 3 días ya están aquí. Han estado aquí por décadas. Y la mayoría de la gente está viviendo en oscuridad total sin darse cuenta porque nunca conocieron la luz. Las velas benditas, entonces, no son objetos mágicos. Son símbolos de conexión con algo más grande. Son recordatorios de que la realidad tiene una estructura, un orden, un significado que existía antes de ti y que existirá después de ti. Y cuando todo lo demás falla, cuando la electricidad se va y los teléfonos mueren y las certezas modernas se evaporan, lo único que queda es esa conexión. O su ausencia. Las puertas selladas no son solo físicas, son psicológicas, límites. La capacidad de decir, no entraré en pánico, no cederé al miedo, no abriré la puerta solo porque la voz suena convincente. En una era de gratificación instantánea, de rendirse al primer impulso, de puertas abiertas permanentemente a cualquier estímulo, esa capacidad está casi extinta. Y la oración constante durante 3 días. Eso no es misticismo, es entrenamiento de atención. Es la habilidad casi sobrehumana en esta era de mantener el enfoque en una sola cosa durante más de 5 minutos, de no distraerse, de no colapsar bajo el peso del aburrimiento o el terror, de seguir respirando, seguir enfocándose, seguir confiando, incluso cuando cada instinto grita que huyas. Esas no son habilidades que se desarrollan la noche antes de la crisis. Se construyen día tras día, oración tras oración, decisión tras decisión. Y la mayoría de las personas no tienen esas habilidades, no porque sean malas, sino porque nunca las necesitaron. Hasta ahora. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿La descartas como superstición medieval? ¿La agregas a la lista de teorías conspirativas que explorar en YouTube a las 3 de la mañana? ¿O haces algo que te incomoda profundamente? ¿Tomas en serio la posibilidad de que generaciones de santos, videntes y místicos vieron algo real?
Y si lo tomas en serio, ¿qué cambia? ¿Compras velas de cera de abeja? ¿Bendices agua? ¿Empiezas a rezar, aunque no estés seguro de que alguien esté escuchando? ¿Le dices a tu familia que se prepare para algo que suena completamente demencial? ¿O simplemente sigues con tu vida, confiando en que, si algo así sucede, la ciencia tendrá una explicación y la tecnología tendrá una solución? Confiando en que 2000 años de advertencias de santos pueden ser ignorados de manera segura porque, después de todo, aún no ha pasado. Y las cosas que no han pasado, todavía probablemente nunca pasen. Esa es la apuesta. Y es irreversible, porque si las profecías son ciertas, no habrá segunda oportunidad. No habrá tiempo para investigar cuando el cielo se oscurezca. No habrá Amazon Prime entregando velas benditas en 2 horas. No habrá tutoriales de YouTube sobre cómo sellar ventanas correctamente. Solo habrá lo que preparaste antes, o nada. Y esa es la verdadera incomodidad de los 3 días de oscuridad. No es el horror de las criaturas o la oscuridad física. Es el horror de la responsabilidad personal. La exigencia de que decidas ahora, mientras todavía hay luz, mientras todavía hay tiempo, en qué realidad eliges vivir. En una donde eres el centro y el universo es neutral y todo es explicable y controlable. O en una donde eres pequeño y vulnerable y hay fuerzas mucho más grandes que tú y tu supervivencia depende de tu humildad. No hay zona intermedia. No hay tal vez un poco de ambos, porque cuando llegue la oscuridad, si es que llega, la realidad elegirá por ti. Y descubrirás en esas 72 horas eternas si elegiste correctamente. Entonces, ¿en qué realidad estás viviendo en este momento? ¿La que construiste con tu propia lógica y comodidad o la que han advertido durante 2000 años? Porque una de esas realidades es una ilusión. Y no sabrás cuál hasta que sea demasiado tarde para cambiar de opinión. La oscuridad está esperando. Siempre lo ha estado. La pregunta no es si llegará. La pregunta es, ¿estarás dentro cuando lo haga, con las velas encendidas y la puerta sellada? ¿O estarás afuera, en la negrura absoluta, preguntándote por qué no escuchaste?